Hola chicos, vamos a ver muy brevemente un poquito sobre el tema de imprimación. Cuando nosotros imprimamos, lo que hacemos, dicho rápidamente, es preparar nuestra superficie para trabajar con la pintura que vamos a utilizar, ¿no? Ya sea acrílico como utilizamos el otro día, témpera o otras técnicas húmedas que son en las que venimos trabajando, ¿no? Entonces, ¿por qué imprimamos? ¿Por qué tenemos que preparar la superficie? Porque si no, de repente la pintura no se va a prender, ¿no? O la superficie con la que vamos a trabajar se va a estropear, ¿no? Por ejemplo, una de las superficies con la que podemos trabajar es con papel, ¿no? Un papel muy común se va a estropear muy rápidamente. Entonces tenemos que trabajar con papeles de buen gramaje, ¿no? ¿Pero por qué? Fíjense, esta es una hoja común de papel. Entonces, si yo agarro una hoja de papel, aquí tenemos agua y un pincel. Nosotros cuando imprimamos lo que hacemos en parte es humedecer la superficie. Una de las cosas que hacemos en la imprimación. Si nosotros empezamos a mojar un papel, ¿no? Tomamos un papel y lo empezamos a mojar, ¿no? Cuando nosotros trabajemos con técnicas húmedas, ¿qué es lo que va a pasar? La humedad se va a ir hacia el papel, ¿no? Entonces nosotros prueben, de repente en la clase vamos a tener, si trabajamos en un salón donde tenemos agua, podemos mojar los papeles, ¿no? Empapar los papeles. ¿Y qué pasa con el papel? El papel se empieza a arrugar, se empieza a doblar, se empieza a poner como muy frágil el papel y en un momento se puede llegar a romper. Entonces, cuando el papel se satura con agua, se vuelve mucho más frágil y es mucho más difícil pintar, ¿no? O sea, directamente una hoja normal, un papel normal, acá ya se rompió, se va a empezar a romper y no nos va a servir para pintar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a imprimir un papel, directamente las hojas, lo que son las hojas comunes, no van a servir mucho, ¿no? Pero aquí yo tengo otro ejemplo. Si vamos a trabajar en un papel y lo vamos a imprimir, antes de imprimirlo hay que fijarlo para que justamente no se empiece a arrugar. Aún así, ustedes van a ver que si yo empiezo a mojar un papel, por más que esté pegado, ¿no? Por más que esté fijo a una superficie, en este caso una tabla de dibujo, yo lo mojo. Esto yo lo voy a tener que hacer un par de veces, ¿no? Durante la imprimación. Por ejemplo, lo voy a hacer ahora, ¿no? Yo ahora es de noche, por ejemplo. Yo lo mojo, todo lo humedezco hoy y mañana, cuando el papel esté seco, posiblemente lo vuelva a mojar. Si ustedes observan, el papel mojado empieza todo a tener un relieve, se empieza a doblar, se empieza como a deformar. Esto, que lo que sucede después, cuando el papel se seca, lentamente va volviendo a su forma y ya empieza a tomar la humedad, ¿no? Pero igualmente, como les decía, el papel no es la mejor superficie para trabajar, ¿no? Tenemos que usar papeles acuarelables o algún otro tipo de papel, ¿no? El otro día, por ejemplo, usamos lienzo. El lienzo también, el lienzo se imprima, ¿no? Pero mucho de lo que hagamos para la imprimación va a depender justamente del soporte que usemos, ¿no? De ese material que usemos. El otro día, aquí vimos papel, el otro día usamos un poco de lienzo. Podemos usar también, por ejemplo, lo que son el compensado, las tablillas de compensados también. La podemos utilizar para pintar, muchas veces quedan bastante bien con acrílico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre en casa tengo pila de recortes y eso y voy agarrando. Y algo de lo que vamos a usar también es cartón, ¿no? Podemos tener cartulinas o cartón. El cartón tiene que ser también un cartón medio gruesito. Acá yo tengo un cartón que es bastante fino, ¿no? No es muy grueso, es un cartón fino que puede sufrir. Nosotros para imprimir tenemos que ver qué superficie vamos a imprimir. El papel, por ejemplo, lo podemos imprimir con agua, ¿no? Y a veces le podemos poner algún poquito de acrílico. Generalmente nosotros vamos a ver que para imprimir vamos a utilizar cola, acrílico o alguna sustancia que ya viene, que la podemos comprar en alguna casa de artesanía para imprimir. Pero cuando la queremos hacer, nosotros podemos hacer la sustancia para imprimir, ¿no? Con un poco de agua, acá tengo agua, por ejemplo, un poco de cola, de cascola común, y un poco de acrílico para darle, también si quiero darle color a la imprimación, le puedo dar con un poco de acrílico. Y si no, le puedo dar blanco también el acrílico. Entonces, yo aquí ya tengo un poco preparado, que está bastante líquido, ¿no? Si ustedes observan, está bastante líquido. Dependiendo de la superficie que yo vaya a imprimir, va a ser también lo líquido que yo prepare, la sustancia, digamos, ¿no? Entonces,
nosotros generalmente ponemos un poco de cola primero. Acá yo ya tenía un poco pronto, ¿no? Pero si no ponemos un poco de cola en algún recipiente, yo acá simplemente coloqué un poco más para espesarlo porque está bastante líquido. Después que tenemos la cola, le agregamos un poquito de agua. En algunas ocasiones puede que hasta que prácticamente no le pongamos agua. Y después revolvemos bien hasta que quede bien parejo, bien uniforme, ¿no? Y agregamos un poquito de acrílico, ¿no? A veces hay gente que lo hace solo con cola, hay gente que lo hace solo con acrílico, ¿no? Eso va a depender a veces de lo que estemos buscando también con la imprimación. Lo importante de la imprimación es que el soporte, ¿no?, que nosotros vamos a trabajar, ya como les dije, puede ser madera, puede ser cartón, cartulina o hojas de dibujo, hojas para acuarela, ¿no?, de un buen gramaje, por ejemplo de 300 o de 280. Esas hojas las podemos utilizar. Entonces vamos a agarrar, yo les decía, cuando son hojas, inclusive este cartón que es bastante fino, deberíamos pegarlo en una tabla, ¿no? Agarramos, lo pegamos bien sobre la tabla. Este cartón va a andar ahí, capaz que se deforma, capaz que no. Un poquito se va a deformar, le calculo. Cuando nosotros imprimamos, por ejemplo, sobre compensado, ¿no?, en el compensado no vamos a precisar pegarlo en ninguna superficie para imprimirlo. La tela, el otro día, por ejemplo, el lienzo sí, el lienzo lo vamos a precisar pegar sobre una superficie para que quede bien imprimado. Y bueno, la imprimación, luego de que tenemos la sustancia y tenemos el soporte, es darle a toda la superficie una capa bien uniforme. Esto lo que va a hacer es que en este caso el cartón con el que estamos trabajando, con el que ustedes trabajaron en clase, el cartón va a empezar a absorber el líquido de la imprimación, ¿no? Esto lo que va a hacer, va a sellar poros, por ejemplo, va a hacer que el cartón ya absorba el agua que tiene que absorber. Entonces después, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros le coloquemos una técnica húmeda arriba, ya sea acrílico o témpera, esta no va a ser absorbida. Por ejemplo, en algunas sustancias, con algunas técnicas puede pasar que el cartón absorba, por ejemplo, el aceite o absorba el agua que tiene la témpera o el acrílico, la acuarela, el óleo, por ejemplo, el óleo que es con aceite. ¿Y qué sucede? Y ahí se empieza, como decía, al absorber la humedad se empieza a arrugar después de que ya estamos trabajando y nos complica muchísimo el trabajo. Además de que también se pueden alterar los colores y demás, ¿no? Entonces nosotros a toda la superficie le damos la imprimación hacia un lado y después le damos hacia el otro. Esto, por ejemplo, yo lo puedo dejar secar y mañana le doy otra mano exactamente igual. Si vemos, ahora yo voy a agarrar el cartón que tenía recién, se empezó a doblar, por ejemplo, ¿no? El cartón estaba bien recto, miren los cartones antes de la imprimación, los acabo de cortar, están bien, bastante rectos. Y este cartón imprimado ya se empezó a doblar todo. Por eso les decía que de repente estos deberían, a no ser un cartón muy grueso, deberían de estar pegados en una tabla. Cuando eso nos pasa, podemos también después ponerles algo arriba cuando empiezan a secar de a poquito para que vuelvan a su posición normal, ¿no? A ver, yo ahora estoy preparando los carteles que ustedes, los cartones que ustedes utilizaron, ¿no? Entonces también es a modo de experimentar y para ustedes experimentar a ver cómo les resulta, ¿no? Cómo les resulta el trabajar en un cartón imprimado. Puede ser un desafío y en ese sentido va un poco la forma en la que estoy imprimando, ¿no? Si nosotros fuéramos a hacer un trabajo para algún tipo de cliente o algún trabajo profesional, tenemos que imprimirlo con un poco más de cuidado, ¿no? Como yo decía, pegando los soportes, ¿no? Nuestros soportes en una tabla o en una superficie. Yo, por ejemplo, tengo algunos compensados. Ahí andan las mascotas jugando, por eso sienten un poco de ruido. La mascota que siempre acompaña cuando trabajo.
como yo le decía, de repente yo tengo algunos soportes como este, ¿no? Que es simplemente un compensador, y cuando tengo que de repente preparar varios cartones, ¿no? Los pego en el compensador y luego los paso todos, los imprimo de a poco, ¿no? Luego de que están todos pegados en el compensador. Lo mismo si llego a imprimir una tela, ¿no? La pego en el compensado y hacemos toda la imprimación. Bueno, así que es importante que conozcan esto de la imprimación, porque el día de mañana, si continúan desempeñando un poco las técnicas húmedas, se van a enfrentar a que hay muchas superficies que se le empiezan a doblar, a arrollar, empiezan a tener problemas, los colores después cuando empiezan a secarse empiezan a cambiar muchísimo, y eso muchas veces sucede porque el soporte absorbe el agua o el aceite que tenemos, ¿no? Bueno, era esto, era darle un poquito de nociones sobre la imprimación. Estos son los cartones que ustedes trabajaron. Como ven, tienen un pequeño tonito amarillo, porque yo le puse acrílico amarillo, pero podemos hacer una imprimación con cualquier color, ¿no? Generalmente igual se hace con blanco la imprimación, ¿no? Ahí hay un poco de sombra. Estos cartones van a ir quedando y esperando a que se sequen y vuelvan a su posición normal. Este fue el primero que hicimos ya hace unos minutos, ¿no? Empiezan de a poquito como a quedar bien lisos, se tapan los poros del cartón y demás. Bueno, era un poco de eso, chiquilines. Nos estamos viendo. Chao.